o una servilleta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Gracias por sintonizarnos ahora en A Puerta Cerrada con Chacón y Robles. Hoy tenemos un programa increíble y recibimos a un gran invitado a quien respetamos y admiramos mucho. Agradecemos al doctor Jaime del Arenal Fenocchio, historiador del derecho, abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó estudios de maestría de Historia de México en la UNAM y el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra en España. Durante 29 años impartió cursos de Historia General del Derecho y de otras disciplinas afines en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana. Autor de diversas obras y de decenas de artículos especializados publicados en revistas, periódicos y libros colectivos de México y de otros países. Dirigió el Instituto de México en España y fue consejero cultural de la Embajada de México en España de 2007 a 2013. Embajador de México ante la República del Ecuador de 2013 a 2017 y fue embajador de México ante la Santa Sede del 2017 a 2018. Actualmente dirige el Centro de Estudios Interdisciplinarios AC. Es un placer que esté el doctor con nosotros, a quien además admiro porque fue mi maestro y quien me inculcó mucho el amor por la historia del derecho y por la historia del mundo en general. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Emiliano, muchas gracias, Ricardo, gracias también a nuestro coordinador Jaime Tocayo. Aquí estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Muchas gracias. Voy a dejar la palabra a mi querido Ricardo. Qué gusto saludarte nuevamente, Ricardo, en esta transmisión, como cada semana, y pues bienvenido. Y por favor, me gustaría que empezaras a abrir el espacio de lo que tenemos que hablar, que es muy, muy importante para ponernos en contexto. Gracias, Emiliano, un gusto compartir contigo. Gracias a Jaime Cuellar, nuestro productor. Bienvenido, doctor Jaime del Arenal, gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a platicar de esto que hoy nos tiene trabajando desde nuestras casas a distancia, como estamos ahorita en una cosa nueva, que también por ahí platicaremos. Pero a ver, no solamente la pandemia que estamos viviendo ahorita ha traído cambios obvios y preocupaciones en el sentido de salud, también en el económico, sino también cambios laborales, económicos, en el educativo, en cómo relacionarnos, tal vez geográficos, políticos, y aquí se hace fundamental preguntarnos y entra la historia, qué hacer, a dónde vamos, cómo nos dirigimos, qué está pasando. El otro día, y citando a un gran amigo, que por cierto le mando un saludo a Gustavo Rentería, él decía que parece que un gigante agarró el país, el mundo, le puso el botón de stop y nos quedamos todos congelados, todo el mundo, ¿no? Se quedó en stop y así parece que estamos. Iniciemos con sus primeros pensamientos al doctor Jaime del Arenal. ¿Cómo la ve? Bueno, pues la veo con ojos de historiador, como hay que ver la vida humana siempre, si no nos explica y no se entiende. Lo malo es que la mayor parte de los gobiernos del mundo y de los seres humanos actualmente, particularmente el mundo occidental, no ven las cosas con ojos de historiador, las ven con un presentismo, con una inmediatez, ¿no? Y también lo ven, en forma explicable, como una especie de circunstancia que nada más les toca a ellos y que a nadie más le ha tocado en la historia de la humanidad. Entonces, estos ojos de historiador me permiten a mí ver con relativa confianza, aunque también con un relativo susto, lo que está ocurriendo. ¿Por qué con relativa confianza? Pues porque lo que está ocurriendo actualmente es una pandemia y no es la primera pandemia que se da en la historia de la humanidad. Punto. No es la primera. La quizás más tremenda que hemos tenido fue hace exactamente un siglo, 1918-1920,
que se llevó nada más 500 millones de vidas, nada más 500 millones de vidas, ¿no? Bueno, perdón, 40 millones de vidas y 500 millones de infectados, 500 millones de enfermos, más o menos un 10%, 50, 60 millones de seres humanos, lo cual fue muchísimo para los términos de la población de entonces, fue muchísimo. Y antes habíamos tenido muchas otras pandemias en la Edad Media. Recuerdo, por ejemplo, también que en la época de la independencia mexicana, 1813, 1814, en México, en la Nueva España, se dio una tremenda contaminación una difusión del tifus, que se llevó a buena parte de la población, tanto insurgentes como realistas. Es decir, lo que estamos viendo no es nuevo, no es nuevo. ¿Me oyen? Pero sí. Nada más se volteó un poco la cámara. Pero no es nuevo y usted, ¿cómo lo ve diferente? Porque ahí está el relativo susto. Ahí está el relativo susto. ¿En qué consiste? En que antes teníamos, digamos, en las pandemias anteriores, teníamos quizás muchas explicaciones, algunas religiosas, algunas morales, algunas mitológicas, algunas muy simples. Era parte de la vida enfermarse y morirse, o sea, daba temor, sí, pero nadie tenía la certeza de que las cosas no fueran a pasar con la gravedad que pasaron. Todavía hace un siglo, probablemente la humanidad estaba muy sensibilizada a que esas cosas podían ocurrir a cualquiera. En cambio, en el tiempo que estamos viviendo, concretamente lo que pasó en el siglo XX, sobre todo en los últimos años, es un poquito la conciencia absolutamente irracional, no sé por qué, pero una conciencia irracional de que estas cosas ya no iban a ocurrir. Ya no iban a ocurrir porque era tal el desarrollo de la ciencia, de la medicina, del progreso, de los laboratorios, en fin, había tantos asideros que la humanidad podía hacerse para sobrepasar este tipo de situaciones difíciles, que se pensó que ya no iba a ocurrir nunca más. Bueno, y lo que está ocurriendo ahora, en 2020, 2019, 2020, es que finalmente nos estamos dando cuenta que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo. Y entonces todo eso, como decía la persona que me comentaste hace un momento, que nos agarró y nos frenó a todos. Pero fíjate la circunstancia, Ricardo y Milanio, fíjense, nos paró a todos en una época en la cual nada se estaba parando. O sea, en la etapa más vertiginosa de la historia de la humanidad, en la etapa más rápida, más frenética de la humanidad, de repente viene esto y nos para, nos paraliza, nos frena. Eso es novedoso y eso ha provocado pues muchos nuevos miedos, muchos nuevos temores, ¿no? Y nos viene a recordar lo frágil que somos, los indefensos que somos y en ocasiones los vulnerables que somos. Entonces, esto con la historia de alguna manera se resuelve, no necesariamente positivamente. No estoy diciendo que la historia te da la respuesta para darte una esperanza, no, simplemente la historia te viene a constatar que hoy por hoy las cosas de los seres humanos siguen siendo igualmente difíciles, dolorosas, sorpresivas, insospechadas, como siempre han sido en la historia de la humanidad. Con lo cual, Ricardo y Emiliano, llegamos a una conclusión que puede ser dolorosa, que a muchos les va a doler, pero que desde el punto de vista del historiador es incontrastable. La idea del progreso, la idea de la ilustración del siglo XVIII, de que vamos a llegar a un momento final en el cual llegaremos y todos seremos felices y sanos y todos estaremos ya fuera de las amenazas de la naturaleza, como de los virus, como del ser humano ajeno, va a pasar, eso no es cierto. No es cierto. Es decir, esta idea del progreso muy iluminista, muy del siglo XIX y muy del siglo XX, muy de nuestros días, está dando paso a una realidad histórica que está determinada también por agentes naturales, por agentes biológicos que incluso pueden ser manipulables. Y esto es nuevo, esto sí es nuevo. ¿Por qué? Porque el virus que provocó la gripe española, lo que se llama la gripe española, y los otros virus que se han provocado en la historia, pues no fueron manipulados artificialmente. Y no sabemos si este virus lo haya sido o no.
no estoy diciendo que lo haya sido. Sí. Estoy diciendo que ahora los virus pueden ser manipulados. Por primera vez en la historia, los virus pueden ser manipulados dentro de un laboratorio y tener consecuencias extraordinariamente desconocidas y extraordinariamente fatales para la humanidad. Claro. Esto sí es nuevo. Por eso hablo de mi relativo susto. Con lo cual, caemos en otra conclusión. Hoy por hoy, somos hijos de la ciencia. Y qué bueno que haya la ciencia. Y ahorita el remedio a este problema es la ciencia. No cabe duda. No hay otra solución más que la ciencia. No es ni la religión, ni la magia, ni el profeta, ni el populista actual, ni el profeta de antaño, ni el gurú, ni el pastor. Ni el dinero. No, ni el dinero. Es la ciencia. Nada más que ahora nos damos cuenta que esa ciencia también se nos puede ir en contra de nosotros. O sea, esa ciencia que es nuestra salvación, hoy por hoy también es nuestra amenaza. Pero ya lo habíamos visto esto y se nos había olvidado. Lo habíamos visto con la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la detonación de las primeras bombas atómicas, las dos únicas que se han utilizado como armas. Ya lo habíamos visto en el 45. La ciencia nos permitía muchas cosas positivas, pero ojo, también la ciencia nos podía llevar a la destrucción de la humanidad. Bueno, ¿qué está ocurriendo en este 2020, en estos meses que estamos aquí todos refugiados? Que nos estamos recordando que efectivamente la ciencia también nos puede jugar malas pasadas. Sí, eso es un recordatorio porque efectivamente pues, la ciencia se ha utilizado también de manera negativa, digámoslo, ¿no? El desarrollo de todo lo que usted acaba de mencionar. ¿Usted cree que estábamos, y siguiendo lo que estaba comentando, en la humanidad a este punto llegó a un momento de una especie de soberbia, diciendo, pues ya estamos aquí, hemos desarrollado, estamos a todo dar, la tecnología, todo está muy bien, somos casi que infalibles, y de repente fue un golpe a la realidad, fue un, a ver, espérense tantito, vamos a replantearnos y no se les olvide lo que ha pasado o el que nos puede venir pasando, porque al final del día, y hablando con un historiador como usted, pues nosotros estamos aquí, no estaremos y el mundo y la humanidad continuará. Entonces, ¿cómo lo ve? Así es, como tú lo dices, efectivamente es un recordatorio, con muchas cosas nos vienen a recordar lo frágil que somos, ¿no? Los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, los cataclismos, nos recuerdan lo fácil que somos de desaparecer, no tanto como especie humana, ahora ya estamos pensando que es fácil que desaparezca la especie humana, antes no, pero cuán fácil era que desapareciéramos nosotros como sujetos de la historia. Ustedes saben que está de moda ahorita 2 libros ahí de un historiador, filósofo de Israel, Yuval Noah, que ha escrito de Animales a Dioses y Homo Deus. Cuando uno lee estos libros, que por una parte son muy interesantes, muy retadores, muy cuestionadores lo que está pasando, también se queda uno con el sabor de que íbamos ya hacia un mundo, ¿no? Sobre todo el de Animales y Dioses, donde prácticamente ya se podía anunciar que en la segunda mitad de este siglo, del siglo XXI, ya era posible pensar en la no muerte natural del ser humano. Correcto. Es decir, los seres humanos podríamos seguir muriendo por accidentes, por un suicidio, por en fin, por un asesinato, por un crimen, pero ya no por causas naturales, sino que íbamos a tener el suficiente control sobre el genoma humano para hacerlo absolutamente inmune a todo, con lo cual se aseguraba pues, la no muerte, es decir, la vida permanente por cuestiones naturales. Bueno, cuando uno ve esto, y realmente puede ser, no digo que no pueda ser, simplemente está expuesto. Y también veíamos el otro argumento de Noah en el sentido de que podíamos construir vida humana a partir de una mezcla entre robots, manipulaciones de genoma humano, mixtos, es decir, un nuevo ente como creadores de vida, por eso se refería a este libro de Homo Deus y de Animales a Dioses. Estábamos viendo pues un futuro no tan lejano en el cual la ciencia, la mente humana, su inteligencia, no encontraba límites de ninguna manera para poder crear una nueva utopía, una nueva realidad, ¿verdad? En la cual el ser humano pues, dejaba atrás una historia primitiva, ¿no? Y pasaba a una nueva etapa de su propia historia humana. Bueno, esto que estamos viendo, 2020, no se quiera refutar absolutamente lo que ha dicho este filósofo historiador, pero sí lo cuestiona.
sí lo cuestiona y sobre todo nos reduce a nuestra naturaleza humana más elemental, porque es tan vulnerable por un virus microscópico, que van a ser superados, sin duda. Los grados de inmunidad que desarrolla la naturaleza humana son grandes y efectivamente dejará secuelas, dejará una historia que contar y sin duda a lo mejor no termina con la especie humana. Yo no espero que termine con la especie humana, pero sí la habrá transformado. Claro. Sí la habrá transformado. Y esto es lo que al historiador le interesa. Esto es lo que le interesa al historiador. Los cambios, qué ha venido, qué ha pasado, qué va a venir, qué va a ocurrir. Lo que nadie puede afirmar hoy con lo que está ocurriendo es que después de que pasemos esta pandemia, las cosas van a ser exactamente igual a como eran en enero de este año. Eso quería... Es absolutamente imposible que suceda. Eso quería preguntarle aquí en el programa, ¿no? Sí. Pero por una simple razón, amigos, porque en la historia no hay absolutamente nada que no esté sujeto a la ley del cambio, de la transformación y de la modificación. Nada, ni tu vida, ni tus creencias, ni tu sociedad, ni tus ilusiones, ni tus utopías, ni tu edad, nada está exento del imperativo de la ley del cambio. Y cuando vienen acontecimientos como estos, como que estamos viviendo, pues esos cambios se aceleran un poco más. Son incubaciones de cambios que no tenemos muy claramente cómo vayan a ser o qué vaya a ocurrir, pero que sin duda van a estar ahí. Pero a ver, usted como historiador, porque estamos ante una pandemia que ya comentábamos, ahora sí que es totalmente universal. O sea, en todo el mundo en este momento estamos sufriendo de lo mismo o pasando por lo mismo. Creo, no sé, es la primera pregunta, ¿eso es la primera vez que se ve en la historia? No, ciertamente no. Ya lo dijimos. Pero las pandemias antes eran de alguna forma, por la época, como sea, de alguna forma localizables en un lugar y un espacio geográfico, o tal vez grande, pero la pregunta es, la primera vez que en todas las esquinas de este planeta tenemos este virus, y si eso va a cambiar de una forma drástica nuestra actividad, porque hay dos corrientes, no sé si cambiar algunas cosas, y otro dice, no, pues después de un rato nos vamos a acostumbrar, pues como siempre, ya no nos acordamos de lo que pasó hace 100 años, y la humanidad va a evolucionar de manera natural, pero la pandemia no es que sea un detonador de una evolución. Son las dos teorías. ¿Qué opina o cómo las ve? Bueno, primero, la primera pregunta es, no, ya ha habido otras ocasiones en que las pandemias son generalizadas. Repito, okay. La gripe española mató hasta esquimales, ¿no? Y mató a australianos, mató a chinos, mató bolivianos, mexicanos, arrasó mundialmente. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en que efectivamente ahora somos más y estamos más comunicados, ¿no? Entonces, la novedad es que ahora estamos más adictos a los medios de comunicación y nos informamos más. Pero no, ya la gripe española fue una pandemia muy similar en cuanto a generalización a lo que estamos viviendo, producto de alguna manera del traslado de las tropas norteamericanas a Europa, ¿no? Okay. Porque acuérdense que en esa época coincide con que Estados Unidos entra a la guerra y traslada a sus soldados a Europa y ahí es donde se vuelve universal la pandemia, ¿no? Pero llegó hasta matar esquimales, o sea, no estamos hablando de... Sí fue algo similar a lo que estamos viviendo algo similar. Ahora, el problema está en que efectivamente, lo que decía yo hace un momento, en aquella época eso era parte de la vida. Era parte de la vida. Sí. Nadie había jugado con la utopía de que esas cosas se fueran a acabar. Había que combatirlas y se estaban combatiendo. Pero nadie pensó, esto es una cosa extraordinaria en la historia. Lo que ocurre en nuestros días es que mucha gente, nuestra generación, la generación de nuestros contemporáneos, sí habíamos perdido de vista que estábamos en el tiempo histórico, que somos parte de la historia, sí. Y que esa nos podía alcanzar, ¿no?
Y eso había dado por una sociedad hedonista, confortable, capitalista, consumista, bueno, placentera, llena de satisfactores materiales. Parecía que hablar de eso era ser incómodo, incorrecto, era de mal gusto. Bueno, ¿qué ocurre? Vuelvo a decirlo, que la historia nos atrapa y nos vuelve a decir, aquí estoy. Ahora bien, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, las dos corrientes que tú dices, que puede haber otras, pero en fin, estas dos son las que más estamos viendo, ¿no? Las utopistas del no pasa nada, vamos a pasar y ya no ocurrió, y vamos a estar igual, y los catastrofistas, ¿no? Los apocalípticos, que esto marca el fin de un tiempo, de una época. Bueno, correcto. Ninguna de las dos tiene la verdad, pero las dos tienen algo de verdad. Es decir, tratándose de la historia humana, donde todo es cambio, donde no hay, lo que podemos ver es en qué van a consistir esos cambios y en qué no van a consistir esos cambios. Yo pienso, estoy casi convencido de que nuestro sistema inmunológico va a superar esto. O sea, nuestra propia naturaleza va a generar antivirus y lo va a matar, lo cual no significa que vengan otros virus. Aquí el problema es evitar que la ciencia, la política, los intereses económicos manipulen los virus en laboratorios. Esto sí, porque esto sí nos deja un margen no controlable de incertidumbre que es criminal. O sea, ahí lo dejo nada más. Pero pues, supongamos que nuestro propio organismo genera estos anticuerpos. Lo habremos pasado. Ahora, ¿eso significa que lleguemos al lugar donde estábamos y que no pasó nada? No. Pongo nada más un ejemplo. El hecho mismo, como esto nos estamos comunicando ahorita, Ricardo y Emiliano. Exacto. Cuando tú, Ricardo, Emiliano y yo habíamos tenido un diálogo así, jamás. No. Digo, cafecito y todo, pero no teníamos esta interacción. Nunca. Bien decía un colega mío que me decía hace unos días, y perdón que hice el paréntesis, si hubiéramos tenido esta conectividad virtual a través de cualquier plataforma y de repente hubiéramos podido agendar citas así, en lugar de meternos o someternos al tráfico de la Ciudad de México y estar 2 horas para tener 3 reuniones en un día, podríamos tener 25. Evidente. Y esto va a impactar las relaciones laborales a las empresas, la forma de fiscalizar el trabajo en casa, la forma del SAT, de cobrarnos ese trabajo, ese ingreso. Todo esto va a modificar la enseñanza. Yo que he sido profesor toda mi vida, hasta hace algunos años, ya lo decía yo en el año 2000, 2001, me refería a la Escuela Libre de Derecho, que es mi alma mater, y lo puedo repetir, porque tengo la confianza de decirlo. En el año 2000 yo dije, la Escuela de Derecho va a cumplir un siglo, en el 2012, y lo cumplió, pero no va a cumplir 2 siglos. Al menos no va a cumplir 2 siglos como está. Sigue así. Es absolutamente impensable que una escuela sea la Panamericana, la NAVA, la Ibero, la UNAM, la Metropolitana, la Universidad de la Ciudad de México, estén ahí dentro de 70 años en sus espacios, con sus cubículos, con sus aulas, con sus pupitres, con sus maestros, regañándolos, pasándoles apuntes. O sea, es absolutamente absurdo. Pegándole esto que está ocurriendo lo está evidenciando. Es decir, las formas de aprendizaje, de conocimiento, de transmisión del conocimiento humano van a dar un vuelco radical. Eso sí va a cambiar, sin duda. Las cuestiones éticas también pueden cambiar. Las cuestiones de aprovechamiento del tiempo libre, ¿no? Ahora que tenemos el tiempo, que nos damos cuenta que de lo único que somos dueños es el tiempo. Fíjense bien qué interesante esto. De lo único que es dueño el ser humano es del tiempo que le fue dado, el que nos es dado. Ahora, tú sabes cómo lo utilizas. Lo desperdicias yendo a comprar bolsas al súper o zapatitos a Perisur, ¿no? Y te la pasas chacoteando y perdiendo el tiempo en banalidades, o lo empiezas a aprovechar porque vas a dar cuenta que tu tiempo es corto. Hoy tenemos la experiencia de un tiempo largo, amigos. Hoy se nos hace largo el día, podemos sacarle más jugo a las horas, no tenemos que perderlo en el coche, ni en el traslado, ni en muchas estupideces. Sin embargo, ahora por lo mismo, nos damos cuenta de cuán valioso es nuestro tiempo y cuán fácil es tirarlo a la basura. Entonces, esto también va a implicar un cambio fundamental. La manera de viajar o el para qué viajar, ¿no? Yo no creo que ya sean necesarios los viajes de negocios, ya no lo eran.
Sí, ya no lo eran, ya se estaban cambiando. Ahora, para viajar, para turtear y conocer. Y la forma de hacer turismo también. Y la forma de hacer turismo también, todo eso va a cambiar, porque ahora vamos a tener un tiempo libre más propio para nosotros. Otra cosa que creo que puede cambiar, y esto sí me preocupa un poquito, que este tipo de pandemias, este tipo de amenazas a la salud colectivas, pueden dar pretexto al surgimiento de nuevas utopías. Ahorita somos caldo de cultivo de nuevas utopías. Profetas, ¿no? Sanadores, curadores, que nos prometen salir de esta pandemia y asegurarnos nuevamente un futuro de felicidad absoluto, ¿no? Y ahí vamos a comprarles a estos sanadores, estos curanderos, de lo político, para que nos digan cómo volver a nuestro estado de felicidad natural que fue amenazado por un virus. Pero también cuidado, porque estos profetas, estos sanadores, pueden utilizar la ciencia como pretexto, y los argumentos que están ocurriendo estos días, como argumento para controlarnos más en nuestra vida privada. Correcto. Para limitar más nuestras libertades como ciudadanos. Es decir, ustedes saben que ahora los órdenes jurídicos se diseñan por los estados. Antes no, ustedes, mis alumnos, saben que los órdenes jurídicos se formaban entre todos, entre las comunidades y también entre el poder. Hoy no, hoy es un monopolio del poder político y cada quien determina cómo ordena jurídicamente a sus pueblos y cómo los vigila y cómo los controla. Y a mí me preocupa que estas pandemias, estos acontecimientos signifiquen un cercenamiento de las libertades naturales del ser humano, de la libertad en general, y sirvan para empezar a fiscalizarnos a través de controles ópticos o controles digitales o controles de genoma, ¿no? Bueno, y aparte de cercenar las libertades, de alguna forma someterlas a la voluntad tecnológica dependiente de un gobierno o sea, es una pérdida o restricción o ceder parte de mi libertad en pro de un control tecnológico pero yo tenía una teoría y yo los platicaba yo no soy historiador, soy un litigante con gustos históricos, pero gracias a usted, maestro, agarré muchos gustos por la historia. Yo creo que sin meterme a temas de moralidad, se retoma mucho el tema del utilitarismo de Jeremías Bentham. Ahorita, ¿qué es útil la tecnología? Sin darnos valor a nosotros en la parte humana, porque se van a romper mucho los esquemas humanos. Que digo, no sé usted qué opine, pero yo creo que vamos a volver a un tema de comodidad tecnológica y creo que puede ser un parteaguas que va a generar un tema de vacíos políticos, jurídicos, porque lo veo, por ejemplo, como penalista. Como penalista, nos dábamos cuenta que ahora con la pandemia se debería de permitir un seguimiento de las carpetas de investigación de forma virtual o tecnológica, sin que sea tan necesario la cuestión presencial. Entonces ahora tendría que cambiarse el paradigma, o creemos que se puede cambiar el paradigma en la forma en la que se administra en parte justicia, porque puede ser más útil o conveniente conforme a estos aprovechamientos tecnológicos, que ojo, es ceder parte de todo nuestro esquema jurídico a este esquema tecnológico. Sí, mira, Emiliano, lo que tú dices, sí puede ser cierto, hay algunas cosas que efectivamente yo las apoyaría, quizás algunas no, pero lo que sí es muy importante que también nuestro auditorio escuche y ustedes lo entiendan, es que nuestra percepción de lo que está ocurriendo es bastante occidental, es bastante de una cultura occidental, capitalista, neoliberal, y no es una visión compartida por toda la humanidad. Toda la humanidad está compartiendo el mismo mal, todos tenemos la misma enfermedad, pero no todos procesamos exactamente igual la manera en que podemos superarla y segundo, lo que va a venir después. Es decir, no cabe duda que, para ir a un ejemplo muy, muy elemental, en esto que estamos viendo, ¿quiénes han sido realmente los más afectados de esta pandemia? Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa. O sea, ni China, donde surgió el problema, parece que hay una gran tragedia, a menos que lo estén ocultando, que puede ser que los chinitos, como son, no están ocultando la inmensa cantidad de muertos que pueden tener. No lo sabemos ni lo voy a afirmar. Pero al menos por los datos que tenemos públicos, este problema está afectando fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde también se da un cuestionamiento de tipo culturalista, es decir,
¿qué ocurre con esas civilizaciones aparentemente tan avanzadas, tan progresistas, tan más allá de lo ejemplar, casi el ideal en algunos países, de lo aspiracional, nórdicos, digamos? ¿Qué pasa? Y cómo van a vivir estas situaciones que de alguna manera implican un frenón tremendo a expectativas que habían generado. Sobre todo en Europa, que hay una población inmensamente envejecida. En Estados Unidos no, pero en Europa sí, con una población totalmente envejecida. Por eso yo pienso que también entre los cambios que se van a suceder a partir de esta pandemia, va a haber una relocalización de la geopolítica. Va a haber un acomodo geopolítico interesante que habrá necesidad de analizar y ver con cuidado. Pero vuelvo a repetir, mi gran temor como historiador es que, habiendo visto los efectos que provocan este tipo de pandemias, de virus, el poder político los empiece a manejar, los empiece a manipular en forma controlada, pero también maquiavélica, en forma perversa. ¿Para qué? Para justificar una mayor intromisión en el ámbito de las libertades individuales. Exacto. Pero usted se refiere al manejo también sería el manejo del miedo, ¿no? Y del miedo en la sociedad. Evidentemente. Porque hoy hablamos del neopopulismo como característica. Hoy hablamos de dos sistemas, de dos ideologías que son las dominantes. Para no entrar a muchos detalles, hay dos dominantes. Sí. El neoliberalismo, que parece estar en crisis, y el neopopulismo, que también parece estar en crisis. Pero ambas dos ideologías te prometen, siempre se justificaron en sus fines. Yo te voy a garantizar el remedio. Sí. Y eso es lo que quizás nos lleve a este relativo susto que les decía al principio, a tener este relativo susto de las consecuencias que pueda tener esta crisis humana que estamos viviendo, y que sí es total. También el virus es muy demócrata. También hay que entender que hoy por hoy, y esto también puede ser motivo de reflexión para los historiadores, es el virus no respeta, aunque haya dicho por ahí pues, a decirlo con sus palabras, ¿no? Un ignorante, no voy a decir quién es, pero todo el mundo lo sabe. Él no respeta clases sociales ni económicas. Claro. Todos han sido afectados y son afectados. Vivas en Hollywood, vivas en Santa Mónica, Los Ángeles, vivas en Tepito, vivas donde quiera. O sea, es bastante democratizador, y en ese sentido tiene de bueno, si es que algo tiene de bueno, ¿verdad? Que nos hace reflexionar sobre el ser humano en su conjunto y en su totalidad, no en términos de clases sociales. Este término de clases sociales, que fue el determinante de las explicaciones históricas a partir de Marx, ¿no? Y del socialismo del siglo XIX y siglo XX, se derrumba. Se derrumba porque hoy no es cuestión de clases sociales, hoy es cuestión de naturaleza humana, de frágil naturaleza humana. Mi querido maestro, perdón que interrumpa, y también a mi querido Ricardo, muy brevemente mencionarles que en nuestras redes sociales están varias personas conectadas, sobre todo por el gusto de verlo, mi querido doctor, Bruno Márquez, Juan Pablo Aguilar, Omar Said, todos enviándole un especial saludo, doctor. Beatriz González Sandoval nos ha compartido algunos comentarios, ahorita se los daré. Marco Espinosa, Janet Monroy del Tribunal, un gusto. Raúl Moreno. Beatriz González nos dice que su papá le contó cuando le tocó la gripe en 1918 y todo lo que tenía que hacer y cómo viajaban. Ya empezaron con temas tan fuertes como juntas virtuales que piden continuamente, como si deberías darlas todas, y el desempleo se puede ampliar con la necesidad de mantener ambientes estériles o que garanticen libertad de gérmenes. Ya hay el COVID-free design para los espacios. También Patricia Espinosa, a quien le mandamos un beso y un abrazo, dice, ojo, con el exceso que pueda provocarnos la tecnología a distancia, hasta 25 reuniones, nivelar las áreas humanas. Y varios exalumnos de la Libre le envían muchos abrazos, doctor, que querían comentar. Todos, también como los alumnos de la Panamericana y del Colegio de México, y de tantas instituciones que les he dado clases, saludos a todos. Hay un tema también que me gustaría tocar en esto, ¿no? Eso es positivo, porque había en el momento neoliberal, hubo algún teórico también bastante, sí podemos decir que bastante imbécil, que profetizó el fin de la historia. Bueno, habría que decirlo a Francis Fukuyama que estamos en el fin del fin de la historia. Y en ese sentido, pues estamos
inaugurando una nueva etapa de la historia humana. Yo pienso que esto, los gringos que son muy dados a creer que todo se mueva alrededor de ellos, quisieron encontrar en el 11 de septiembre del 2001 el cambio de época y el fin de ciclo. Exacto. Se han caído 2 torres, muy lamentable, sin duda, muy, muy lamentable, injustificado, inmoral y criminal, pero que hayan ocurrido estos 2 derrumbes de 2 torres no significa que la humanidad haya cambiado, aunque sí cambió, fíjense, en términos de seguridad, ahí perdimos mucha libertad. En aras de la seguridad, nos empezaron a pasar escáneres en los aeropuertos, a revisar, bueno, ya lo vimos como normal. Bueno, lo que ocurre ahora no es Nueva York, es toda la humanidad. Entonces, esto sí realmente para mí, más que el 11 de septiembre, viene a significar el cambio de una época. Es el cambio de una época en la cual todos los hombres nos sentimos involucrados, nos vemos involucrados en un destino que es común. No es de los gringos, ni de los franceses, ni de los sirios, ni de los iraníes, ni de los chinos, no, es de todos, porque finalmente el tema de Nueva York fue el tema entre Estados Unidos e Irán o Irak, o la mamá del muerto, no me importa. Ahora este tema involucra a la humanidad y por eso sí creo que está comenzando el siglo XXI, dramáticamente está comenzando el siglo XXI, con todas las secuelas y retos que implique para la inteligencia humana y para la moral humana, porque también va a ser un tema moral, como ustedes ya lo dijeron, es un tema no nada más económico, no solamente político, no solamente laboral, sino también moral. Forma en todos los sentidos, o sea, esto va a modificar a todos los aspectos. Ricardo, ¿querías decir algo? Porque también quiero comentar algo que nos están diciendo en redes, pero Ricardo, ibas a decir Sí, algo. bueno, nada más un comentario. Sí, yo creo, y nada más para contribuir lo que estaba diciendo el doctor Jaime, el evento, ¿no?, del 11 de septiembre de 2001 cambió radicalmente todo el tema de la seguridad en los aeropuertos, todo lo que dice fue un cambio dramático en lo que vimos, fue un antes y después en todo el tema de seguridad y cómo nos vigilan, dio más pretexto al Big Brother de orwelliano, ¿no?, de que nos vigilaran todavía más, y esto puede ser también un motivo que ocurriría a raíz de esta pandemia, que también se genere un cambio en ese sentido mucho más profundo, ¿no? Y eso va respondiendo usted mismo, como nos está diciendo, y ahorita que nos complemente, pues hacia dónde vamos, ¿no? Sí, yo lo que temo, por ejemplo, es que, y ustedes lo vieron, que este tipo de enfermedades nos ponen al límite nos ponen, porque nos ponen pues con de cara a nuestra propia insuficiencia humana, desde luego. Y esto en ocasiones ha generado situaciones discriminatorias. Es decir, ahora la regla es sepárense, distánciense, mantengan su distancia. ¿Cuánto va a afectar esto a la expresión de emociones humanas, ¿no? De caricias, de besos, de un padre a un hijo. Es decir, pero aparte déjate lo familiar, lo íntimo, también lo social y lo político, ¿no? ¿Quién fue el provocador de este virus? No quiero verte, aléjate de mí, no me hables. Las agresiones a los médicos, incluso, ya se está viendo ahorita. O a los chinos, o a los asiáticos, que también sí, claro. Es decir, actitudes discriminatorias que deberán ser superadas a la larga, sin duda tienen que ser superadas, porque de esto hay que sacar lo mejor, ¿eh? Acuérdense que este tipo de eventos sacan lo peor y lo mejor del ser humano. Lo peor, nadie nos tiene que contar qué pasa. Creo que el siglo XX ya nos exhibió hasta qué grado el ser humano puede llegar, ¿no? O sea, lo malo ya lo sabemos. O sea, pero siempre nos sorprenden, maestro, doctor. No, siempre hay. Pero mira, después del siglo XX es difícil que la humanidad diga, híjole, más mal, ¿no? Sí. En cambio, es la oportunidad para más bien, ¿no? Para mejor, para más bien, para sacar lo mejor del ser humano. Oiga, doctor, perdón, un paréntesis, si me permiten, fíjese que aquí hay una pregunta importante y me reservo una pregunta que yo le quería hacer, tampoco quiero interrumpir a Ricardo. Sandra Herrera nos hace un comentario y pregunta muy interesante, dice, saludos amigos, es cierto que está cambiando la forma en que trabajamos, pero hay que pensar más allá. ¿Cómo vamos a procurar que todos tengan trabajo? Edward de Bono en Future Positive habla de trabajo de medio tiempo para que todos tengamos un trabajo que sea redituable. Doctor, ¿usted cree que dentro de todo este cambio paradigmático que es donde yo mi pregunta,
va a cambiar un tema en la forma en trabajar para ser más eficiente o tendría que replantearse el ser humano en su forma de trabajar? Sí, yo cuando hablo de cambio en las relaciones laborales, pienso en las formas de dependencia y de organización del trabajo y del tiempo laboral, definitivamente, ¿no? Coincido totalmente con Sandra. Es decir, es que no sabemos lo que va a venir. Mira, yo siempre, acuérdense que siempre les decía yo, soy historiador, no soy futurólogo, ¿no? Es cierto que la historia, es cierto que la historia te permite vislumbrar cosas que puedan o no pueden pasar. ¿Por qué? Porque conoces lo que ha ocurrido. Y precisamente ese es mi mensaje que yo quisiera transmitir en esta oportunidad que ustedes me dan. Decirles a nuestro auditorio que la historia no es una cuestión de cuento, no es una cosa que ya pasó de chiste, ay, qué bonito fue, ay, qué terrible fue, ay, qué malos fueron, uy, qué buena. No, no, la historia es algo que uno se va construyendo y que vive en el tiempo. Es una cosa que nos pertenece y desarrollamos en el tiempo. Con lo cual, cuando uno es historiador y no pierde la perspectiva del presente histórico, ¿no? Es capaz, pues no de predecir, simplemente de ver cuáles han sido soluciones transitadas ya por el ser humano con éxito, cuáles son los riesgos, y de ahí el aprovechamiento que las generaciones venideras hagan de nuestra experiencia histórica. Decía Francisco Tomás y Valiente, un historiador español que fue asesinado por ETA ya a principios de los años 90, siglo pasado, decían, construir con la razón, con la tolerancia y con la experiencia histórica. ¿Qué estaba diciendo Tomás y Valiente? Que para construir, para edificar, y ahora se trata de edificar algo después de esta pandemia, tenemos que acudir a la razón, a la inteligencia humana, sin duda. No podemos asumir actitudes irracionales. No nos es permitido usar lo irracional en estos momentos. Tenemos que apegarnos a la razón. Segundo, a la tolerancia. Es decir, más con esta pandemia, nos deben hacer entender cuánta capacidad de afecto debemos de procurar los seres humanos con los otros. Ayudas filantrópicas, ayudas económicas, que cada quien aporte lo que pueda. Aquí México ha sido cabeza en el mundo, ¿eh? No se les olvide a los mexicanos que en 1985, el temblor, dimos cátedra a la humanidad. En ese sentido, construir con la tolerancia, que finalmente es construir con el amor, ¿no? Claro. Y lo tercero, que es lo que me interesaba resaltar ahorita, con la experiencia histórica. Es lo que tanto el neoliberalismo actual como el populismo actual no quieren entender. Ni el neopopulismo apela a la historia, y si apela, lo hace falseándola, ajustándola a sus intereses, ni pela la historia, nada más promete futuros utópicos y rodeados de mota, ¿verdad? Si no es que no te drogas, ¿no? Y el neoliberalismo tampoco apela a la historia, porque el neoliberalismo surgió de un corte con la historia. El liberalismo y el neoliberalismo, la historia es una atadura. Y yo no digo que la historia sea una atadura, no es una atadura. Hay un libro maravilloso de Bernardetto Croce, un historiador italiano, La historia como hazaña de libertad. Lejos de ser atadura, la historia es hazaña de libertad. Y en ese sentido, es cuando yo digo que la historia adquiere un valor importantísimo, esencial en estos momentos, para vislumbrar, nada más para vislumbrar y para explicar, y de alguna manera para relativizar, y en ese sentido, pues tranquilizar. ¿A quién? A la humanidad, probablemente, pero también a los hombres de hoy, son los que nos interesan. Mi querido maestro, y por respeto a nuestro auditorio, yo tengo ya varias preguntas, pero eso es bueno. Dicen que en un debate o una charla de este tipo, si surgen más dudas de las que uno tenía al principio, es bueno, porque es la inquietud humana la que nos va a llevar a seguir trabajando sobre esas inquietudes y dudas. Pero quiero compartir, hay una pregunta específica que le quiero compartir a usted para que la conteste, pero quiero decirle algunos de los comentarios del público. Nos dice Omar Said, y se compartió ahí un poquito en la transmisión, la tecnología y biotecnología deberá estar limitada fuertemente por cuestiones éticas. En un mundo globalizado, ¿quién deberá dictar dichas medidas éticas? Esa muy buena pregunta, Omar. A ver, si quieres se la dejo y sigo con las otras que nos están dando. Primero, saludos, Omar, siempre con cariño y recuerdos maravillosos cuando fue mi alumno.
muy buena. ¿Quién determina lo que es ético? Sí. Pues ¿quién determina lo que es jurídico? Finalmente, claro. Sabemos que en lo jurídico dimos un paso tremendo y fatal y trágico cuando terminamos que lo justo lo iba a determinar el legislador. Eso ya, ese ha sido mi discurso toda la vida. Ahí la humanidad perdió mucho y particularmente Occidente. Le dimos a las asambleas legislativas pseudodemocráticas, ¿no?, la capacidad de decir lo que era justo y lo que era injusto. Bueno, si damos este paso hacia la ética, estamos perdidos. Pero es que el otro camino también es muy difícil de aceptar, que sean unos cuantos los que determinen la ética. Es decir, yo creo que el problema que plantea Omar es una de las grandes preguntas que habremos de resolver entre todos, sin pasión, con apertura, con inteligencia, con buena fe hacia el futuro. Porque o se lo damos todo al Estado político, por más democrático que sea, por más democrático que sea, o se lo damos a un conjunto de sabios que se erigen en los formadores de la conciencia global. Los dos riesgos son... Le acaba de dar el quiz. Yo tengo una teoría, maestro, de eso que está diciendo. Yo creo que un tema de tecnología y biotecnología trasciende fronteras. No puede ser un tema no solamente del Estado. Tiene que ser en manos de unos expertos o sabios, como bien dice usted, pero de forma globalizada, porque la tecnología ya está rompiendo barreras, incluso ya relaciones jurídicas. Y hoy por hoy, ese tipo de cuestiones ya no es de México, ya no es de Estados Unidos, ya no es de China, ya es global. Y eso... No, pero a ver, Omar, Milán, también acuérdate una cosa, no se olviden de esto, también vuelvo a Occidente. Mucho de nuestra ética social es occidental, claro, y nada más occidental. No es la ética de muchos millones de seres humanos. Por favor, no se confundan. Tenemos una pluralidad. Nuestra ética, la mía, del occidental, mexicano, gringo, boliviano, español, italiano, no es la ética que pueden tener otros pueblos hoy por hoy. Correcto. Y que es aceptada y reconocida. O sea, exacto. Entonces, en este planteamiento ética sobre manejo de la biotecnología, no nada más hay que apelar al pensamiento occidental. Es lo que estoy diciendo. Esta pandemia lo que está haciendo es cuestionar a Occidente. O sea, yo como historiador sí puedo decirles que esta pandemia está cuestionando severamente el papel de Occidente en el mundo actual. Correcto. Y que lo que venga, aún inclusive el desarrollo científico, deberá de implicar a toda la humanidad, claro, en su conjunto, no nada más a 2 o 3 paisitos que se erigen como los portavoces de la humanidad, del progreso, de la paz y de la libertad. No, es toda la humanidad reflexionando sobre un tema, porque el tema es humano. Correcto. No es político también, pero es principalmente humano. Es el papel del ser humano en la Tierra. Claro. Patricia Espinosa dice, y ahí está, lo pueden ver en la pantalla, linda frase: construir en tolerancia es construir en el amor. Beatriz González nos pregunta, profesor, aprovechando, si no lo explicó ya, ¿cómo define usted el neoliberalismo? Bueno, es una ideología. Siempre en Oriente tienen una historia de pensarse. Las dos preguntas. Dice, ¿la otra fue? Dice, Beatriz dice, profesor, aprovechando, si no lo explicó, ¿cómo define usted el neoliberalismo? Y la siguiente pregunta que hizo es, ¿qué ofrece Oriente? Tienen una historia de pensarse. Y ahorita le comento la siguiente pregunta que también nos da César Espinosa, creo. Bueno, el neoliberalismo, podemos hacer una cápsula después, en otro momento, sí, para eso, pero es una ideología que tiene sus fundamentos en el liberalismo clásico del siglo XIX, pero que ahora irrumpe en forma como alternativa política, económica y social. Después, ustedes lo saben perfectamente, después de la crisis de los populismos en los años 70, que se construye fundamentalmente en el mundo norteamericano y europeo, en el régimen de Reagan, de Thatcher, ¿no? Y que de alguna manera todo lo apuesta a una sola cosa, al mercado, ¿no? Un mercado sin limitaciones. Por lo mismo, la suprema ley es la ley del mercado, no son cuestiones políticas, no son cuestiones ideológicas las que deben de primar, sino que debe ser el imperio del mercado. Precisamente la tesis esta del fin de la historia de Fukuyama hacía referencia a ello, es decir, ya se acabó la lucha de las ideologías, ya no hay ideologías, caído el muro de Berlín, caído el sistema soviético, ya no hay cuestiones ideológicas, lo único que queda es pues, administrar eficientemente los recursos del mercado
distribuirlos para que la mayor parte de la humanidad los puedan aprovechar. Cosa que en el ideal es muy bonito, pero que en la realidad los últimos 30 años simple y sencillamente no ha sido así. Y la otra, ¿qué tiene que dar Oriente? Yo creo que muchísimo. Yo creo que es uno de los grandes retos también que hoy por hoy se nos enfrentan como occidentales, se nos presentan como occidentales. ¿Qué sabemos de Oriente? Y Oriente en singular, pero no es en singular, con los orientes. ¿Qué sabemos del mundo islámico? ¿Qué sabemos del mundo indostánico? ¿Qué sabemos del mundo chino? ¿Qué sabemos del mundo coreano? ¿Qué sabemos de Mongolia? ¿Qué sabemos del Medio Oriente? ¿Qué sabemos? Ya no dejemos a Oriente, sino África. ¿Qué sabemos de África? O sea, es que lo que han primado en la historia, y ustedes perfectamente son testigos de ello y han sido informados de ellos, es que la historia universal se redujo a una historia de Europa y de Estados Unidos. Y correcto, como éramos mexicanos, pues un poquito de América Latina. Pero esa es la historia universal y no es cierto. Es que hoy por hoy estamos en vísperas, ya de por sí antes de la pandemia estábamos en vísperas, ahora mayormente, estamos en vísperas de poder empezar a construir una visión histórica de la humanidad. Y ahí nuestra primera responsabilidad será siempre empezar a conocer al otro, respetándolo. ¿Conocemos al otro? ¿Conocemos al chino? ¿Conocemos al árabe? ¿Conocemos al sirio? ¿Conocemos al iraní? ¿Conocemos al habitante de Alto Boga o al de Chad o al de Kenia? ¿De veras los conocemos? Es más, preguntémonos si en nuestro país y en nuestro continente realmente conocemos a las propias comunidades indígenas mexicanas. Sí, no ir tan lejos a los que estamos. Más allá de nuestra visión occidental, ¿qué conocemos? Más allá de Houston, San Antonio, San Diego, Washington, Nueva York, ¿qué conocemos? O sea, más allá de ¿qué realmente conocemos? ¿Y realmente nos interesa? Por eso yo decía que este carácter universal de la pandemia nos acerca. Curiosamente, paradójicamente nos aleja, porque nos piden que nos alejemos, pero curiosamente nos está acercando. Correcto. Nos está acercando porque nos está haciendo enfrentar un problema que es común y nadie podrá arrogarse el derecho de decir, yo tengo la solución y porque yo tengo la solución, yo se la impongo a todos, quieranlo o no lo quieran. Claro. Oiga, doctor, quiero dejarle la pregunta a Ricardo, quería comentarle ahí un par de preguntas, pero doctor, nada más le quería rápido preguntar, nos está diciendo producción que hay muchas preguntas, estamos viendo muchas preguntas, ¿usted tiene inconveniente que nos extendemos un poquito más de la hora para nuestro canal para que pueda usted responder varias de las preguntas? Tenemos muchos alumnos jóvenes. O lo dejamos, o sea, unas 2 horas, ¿no? Un poquito más, si quieren, son 6:45, si quieren terminamos a las 8:10. No, 8:10. A las 10, perfecto, Ricardo, por favor. Sí, nos quedan 5 minutos para las 8, pero terminemos 8:10. Es que es lo que iba a decir, gracias, Emiliano. Tenemos muchísimos dudas, muchas preguntas, mucha gente, muchos saludos. Por todos los medios nos están llegando varias preguntas. Pero a ver, yo tengo una también muy interesante por la posición. Le manda saludos primero el licenciado Alejandro Robledo, que actualmente ocupa un cargo importante, es el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, y él nos está diciendo, pues desde su perspectiva, un tema importante, dice, la seguridad está cambiando, los delitos están migrando, todo se está viendo afectado por esta pandemia, y hasta, pues sí, hasta los delitos y la seguridad va a cambiar. ¿Qué no? ¿Cómo la ve? ¿Qué va a pasar? Todo está evolucionando y usted decía, no sabemos a dónde o cómo, pero por otro lado, con las pandemias que usted ya refería antes, pues son un detonador de evolución de la humanidad. ¿Cómo va a afectar los delitos, la seguridad, la forma de relacionarnos, la misma ética que usted decía? Sí, desde luego, yo creo que es un poquito más de lo mismo. Definitivamente, hasta en eso vamos a cambiar temas de seguridad, temas de sexualidad también, ¿verdad? O sea, todo puede ser sometido a una perspectiva de cambio, ya lo era, lo que pasa es que ahora nos estamos dando cuenta que así era. Reducidos a nuestro confortable mundo burgués, ¿no? O nuestra rutina diaria de metrobús, de metro, de taxi, de Uber, se nos había olvidado eso precisamente,
que todo está sometido a la ley del cambio. Yo por eso quise enfatizar los instrumentos para el cambio. Desde luego hay instrumentos que dependen de la naturaleza. La cuestión inmunológica va a depender de nuestra propia naturaleza. Un estadio diferente en la evolución de la especie humana, sin duda. Se adaptará el ser humano, la especie biológica Homo sapiens sapiens, a esto sí, desde luego. Pero el problema no está en esos cambios que la naturaleza va a determinar, sino en lo que desde el punto de vista artificial, desde el punto de vista de nuestras conductas, de nuestras voluntades, ¿no? Y de nuestra manipulación sobre esa naturaleza, podamos hacer. Eso es lo que me preocupa, porque esa es la parte activa del ser humano en la historia. El ser objeto de la historia, objeto de naturaleza, pues yo lo sabemos. Si hay una inundación me ahogo y se acabó. Si hay una explosión me muero y se acabó. Pero el que yo la genere, el que yo la propicie, el que yo la manipule, ya depende de mí. Por eso creo que el llamado de Tomás y Valiente es muy importante. Los límites de la razón y sus posibilidades. Los límites y posibilidades del afecto humano, ¿no? Y los límites y también posibilidades de la experiencia histórica. Yo creo que en ese sentido me siento yo como historiador, entre comillas, complacido de lo que está pasando, porque finalmente es un momento en el cual los historiadores tenemos posibilidad de señalar algunas rutas. No serán las rutas del científico social, no serán las rutas menos del químico, del físico, del biólogo, no, del médico, del neurólogo, no, pero serán las rutas que indiquen la posibilidad de construir o seguir construyendo un humanismo frente a un despliegue tecnológico que estaba haciéndonos perder la perspectiva humana del ser humano. Correcto. Doctor, híjole, literal, nos quedan 10 minutos con el tiempo que amablemente nos regala adicional. Le quiero hacer hay una pregunta muy importante que hace rato nuestro productor Jaime compartió de Marta Patricia Gómez, que se lo quiero leer, y leerle rápidamente los comentarios que están haciendo abajo. Y yo quisiera, un par de minutos antes de cerrar, de las 8:10, quisiera hacerle un par de preguntas antes de que Ricardo nos honre con cerrar. Fíjese que Marta Patricia Gómez nos dice, ¿qué va a pasar con nosotros los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer para avanzar a un cambio benéfico? Porque entre la juventud hay demasiada desinformación o información falsa y hemos perdido prácticamente la moral y la ética como base para dirigir nuestras vidas. Esa pregunta creo que es importante, sí me gustaría que la atienda. Luego dice José Manuel del Río, a quien le enviamos un abrazo, tienen una forma muy distinta de ver los derechos humanos que permiten algo aprovechable por una situación de crisis como la actual, control. La lucha es libertades contra seguridad, creo. A ver, déjame ir poco a poco. Sí. A ver, primero la segunda, porque es más, la otra me importa un poquito más en lo personal. Sí, desde luego, José Manuel, si en la Revolución Francesa se generó en los principios de libertad, igualdad y propiedad, en fin, y siempre fue el gran dilema del siglo XIX, siglo XX, cómo empatar libertad con igualdad. Pues tú sabes que ese es el gran dilema histórico del siglo XIX, siglo XX, libertad o igualdad. Y ahí nos fuimos por los dos caminos. Yo creo que lo que ahora viene es lo que tú planteas con toda claridad. Libertad o seguridad. Y ahí hay el debate supuesto, no voy a decir hacia dónde, pero yo creo que ya lo planteaste muy bien. Libertad o seguridad. Qué bueno que lo planteas, te felicito. Y me quiero referir a la otra pregunta que me interesa muchísimo más en mi calidad que fui de profesor. Exacto. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Es una hermosa, interesantísima, preocupante pregunta. Bueno, ¿yo qué le diría a los jóvenes? Primero, que no se chupen el dedo. Siempre lo he dicho. Primero, que no se chupen el dedo, ningún dedo. Si alguien les está chupando un dedo, no se chupen el dedo. Y se lo quieren chupar, chúpenselo. Pero que sepan que se lo están chupando. Que sepan que se lo están chupando. ¿Qué significa esto? Hago un llamado a la posición crítica del joven, a que no se deje manipular, a que no se deje llevar como ganado, sea de lo que sea, inclusive de las redes, de las opiniones generales, vaya, ni de mi opinión, vaya. Simplemente que se acostumbren a cuestionarlo.
Yo vengo de una generación, la generación de los 60, yo cumplí 15 años en el 68, para mí un año por muchos motivos inolvidable, y ahí aprendimos a cuestionar las cosas, con dolor, a veces con decepción, con frustración, con lo que quieras, pero era un constante cuestionar las cosas. Yo, con cierto dolor, veo que los jóvenes de hoy no se cuestionan las cosas, las adoptan, las adaptan, las siguen, las aprovechan, pero no las cuestionan. Entonces, yo lo que quisiera hacer es, quisiera que los jóvenes actuales mantuvieran siempre una posición crítica, lo cual no significa que tengan o no razón, ¿no? Simplemente que se planteen la posibilidad de que las cosas que son puedan o no ser, y que se la jueguen por la libertad humana. Es decir, esa es fundamental, que se la jueguen por la libertad humana y que le digan no a todo tipo de fascismos, sea de los que sean, de derecha o de izquierda, de totalitarismos de derecha o de izquierda. La libertad para pensar fundamentalmente, porque esa libertad para pensar los va a llevar a tener libertad para actuar, a comprometerse o no comprometerse. Tendrán la libertad de comprometerse o no comprometerse, pero cuando menos tendrán la posibilidad de comprometerse, por haber asumido una capacidad crítica frente a su presente. O sea, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Lo que ellos digan y quieran, pero es nuestra responsabilidad, ya no como jóvenes, decirles que esa posibilidad, esa capacidad, dependerá de la capacidad que tengan para cuestionarse su presente, para criticar su presente. Teníamos dos preguntas más de Emiliano. Emiliano, si quieres, por favor, adelante. Tengo como 25, pero será materia para volvernos a reunir. Pero, mi querido doctor, yo sí le quería preguntar son preguntas muy concretas y literal tarda un minuto en responderlas. La primera es, bueno, es una pregunta doble, para que sean tres. Sí. La primera es, ¿cuál es su personaje histórico o autor, como lo quiera ver, personaje histórico favorito? Segundo, el libro favorito. Y la tercera, si se puede, muy breve, así en un minutito, pues una anécdota que le haya gustado a usted como alumno de la carrera. Pero breve, hacer algo chistoso. Qué bueno que vamos a aligerar estos últimos minutos. Bueno, el personaje histórico por excelencia, para mí, o sea, en lo particular, Simón Bolívar. Simón Bolívar, claro. Como escritor y como hombre de cultura, Benito Pérez Galdós. Esos son mis dos personajes más entrañables. En el ámbito de lo mexicano, José Vasconcelos, ¿no? Aun cuando haya tenido sus contradicciones tremendas al final de su vida. En el ámbito de los libros, no hay duda, el Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha es el libro por excelencia, y alrededor de ahí muchos libros, por ejemplo, de mi maestro Paolo Grossi, el orden jurídico medieval. Ay, sí, claro. Que me hizo pensar muchísimo. Franz Jacker, la historia del derecho privado en la Edad Moderna, son libros luminosos que me hicieron entender el papel de la historia, ¿no? Y la anécdota de la historia, bueno, pues un examen en la Libre de Derecho de un muchacho muy nervioso, muy nervioso, ¿verdad? Que le decía, a ver, ¿quién fue el padre de la escolástica? ¿Quién fue el gran teólogo dominico del siglo XIII? El autor de una obra capital en la teología. Ese cuate no daba una, estaba completamente perdido. A ver, mira, su obra fue la Suma Teológica. ¿Quién fue este personaje importantísimo? El tipo sudaba y no podía saber ni quién era. Entonces yo ya después le dije, ya en forma así, ¿Superman? Y me dice, sí, Superman. Eso fue real. Oiga, doctor, bueno, pero... a la venta, no, nada más rápido, esto sí es importante, nos están preguntando, ¿su libro sigue a la venta, el de historias mínimas? Sí, mi libro está a la venta en todas las librerías, es un pequeño bestseller chiquito del Colegio de México, yo estoy muy agradecido al colegio. Yo digo que es la vacuna de los alumnos de Historia General del Derecho. La historia mínima del derecho en Occidente se llama. Es la vacuna de los alumnos. Es un libro vacuna para que no se crean muchas cosas que le dicen sus profesores acerca del derecho. Pues, ¿Y dónde lo venden, doctor? Pues en el Colegio Médico, en muchas partes, en Google, en la Gandhi,
en el sótano, bueno, no puedo hacer Vamos a publicidad. compartir los datos de su libro en nuestras redes sociales para que la gente lo pueda comprar. Es un gran libro. Mi querido Ricardo, te cedo la palabra, doctor. Para mí sí es un verdadero honor que usted esté aquí. Yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Y la verdad es que usted permeó en mí la formación de historiador que no tenía y es un gusto que esté con nosotros, doctor. Yo igualmente los quiero mucho. Gracias a todos. Bueno, pues podríamos seguirnos horas y horas y horas. Hay miles de preguntas y el público y no pudimos contestar ni atender a todas. Se las vamos a hacer llegar. Y además, como yo también le decía alguna vez, lo complicado con ustedes es que se puede hablar de todos los temas. Entonces, tratar de platicar en 1 hora y tanto es imposible. Entonces, ojalá podamos repetir con otros temas y volver a platicar, porque de verdad hay muchísimas, y una disculpa a toda la gente que no pudimos pasar al aire todas sus preguntas ni mencionarlos. Hay 2 temas, Ricardo, la historia y el derecho, pero el derecho entendido como lo justo, no como la ley. Eso es mi tema. Correcto. Y bueno, agradecerle. Yo no quiero dejar de mencionar que para mí y todos los que no lo conocían y que ahora lo conocen, para mí usted es una persona fundamental en mi vida. Ya luego platicaré la anécdota y la razón por cuál, pero le agradezco mucho que esté con nosotros. Es un honor. Emiliano, muchas gracias. Ricardo, gran programa, compartir contigo es un honor. Muchas gracias a Jaime Cuellar, nuestro productor. Nuevamente al doctor Jaime del Arenal, muchas gracias por su plática. Siempre es un honor, un gusto, un placer escucharlo. Es padrísimo, es una charla padrísima. Ojalá repitemos. Le pediría una última conclusión ya para no abusar más de su tiempo y nos despedimos. Bueno, pues la conclusión es el agradecimiento, ¿no? Finalmente el agradecimiento a ustedes por este espacio, pero sobre todo a la vida que nos sigue permitiendo todavía tener estos encuentros y estos contactos. Y acuérdense todos que uno viene a dar nada más. Uno viene a la vida a dar. No viene a otra cosa más que a dar, ¿no? Y ese dar está implícito en el tiempo que nos fue dado. Muchísimas gracias al doctor Jaime Arenal. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto en la siguiente emisión. Hasta luego. Gracias, Jaime Cuellar. Gracias a todos, doctor.